Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Canal 8 Multimedios. Y a todos siempre yo les recuerdo papel y lápiz ya. De verdad, tengámoslo muy en frente nuestro de lo que vamos a ir aprendiendo en el programa. Gracias también a todos los que nos dejan sus comentarios en las diferentes plataformas digitales que compartimos con ustedes de lunes a domingo. Porque gracias a sus comentarios traemos temas importantes impulsados por la gran inmensa mayoría de nuestros seguidores y también de esas personas que están fieles siguiendo Pulso Empresarial. No es la excepción el programa de hoy, donde tenemos un invitado que es de la casa, consultor de Pulso Empresarial a lo largo de más de 20 años. De hecho, fue uno de los propulsores que hiciéramos Pulso Empresarial como ya un programa de radio, como un medio de comunicación especializado que hemos sido por 7 años y seguiremos cultivándonos a través del tiempo. Antes de ir en detalle, nosotros tenemos a Pulso Empresarial en las plataformas digitales, pero también usted se puede asociar al canal de YouTube, donde encontrará material muy útil. Pulso Empresarial con Nielsen Buján nos encuentra en el canal de YouTube. Desde Escazú Village, en las oficinas de WeWork, tenemos este programa para todos ustedes hoy con el socio director de la firma Grant Thornton, Costa Rica. Está con nosotros Germán Morales. Feliz año. Feliz año, Nielsen. ¿Qué más te podemos decir? Gusto estar acá. Y qué bueno encontrarnos en esta mesa de análisis, de discusión. Siempre es bueno estar en esta mesa con usted y compartir un poquito de ideas con los que nos escuchan. Y ojalá que el año 23 sea lo mejor para cada uno de nosotros y para Costa Rica en particular. Germán, terminó el 2022, hubo anotaciones personales ahí, temas que se dejaron ahí salpicar. Siempre hay cosas que uno hace de análisis de conciencia, digamos, para ver qué hace. Uno lo que espera, Nielsen, es que, y aquí lo hago en sentido crítico, que no sea el análisis que hacemos todos los años de las buenas prácticas de entonces en enero voy a ir al gimnasio, en enero voy a comer. Creo que eso ya tenemos que pasarlo y pensar en algo más de estructura, algo más de fondo, que nos genere realmente una forma de pensar que tome en cuenta todo lo que ha pasado, porque los últimos 3 años para el mundo en particular fueron muy duros, sumamente duros. Un año de pandemia, prácticamente 2 de pandemia, con cierres totales de empresas abruptas directamente. Eso nunca había pasado. Habíamos tenido crisis en donde las empresas van dejando de producir, se hace una menor producción, pero que la producción caiga en línea recta, en una perpendicular, no ha sucedido. Fue solamente por el coronavirus. Después viene la guerra de Ucrania. Y algo tenemos que aprender los emprendedores y los empresarios para empezar este año 23 con mayor sabiduría, que nos permitan, como dicen por ahí, buscar cuál es nuestra mejor versión de empresario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo recuerdo en el 2020, poco ahí las conversaciones que teníamos, y luego el 2021 que sí logramos encontrarnos con cubreboca y todo para hacer el programa, que había una no muy clara visión de hacia dónde iba el mundo, ¿verdad? En aquel 2020, muchísimo menos. En el 2021, tampoco. Todavía habían ahí algunos frentes. 2022 se abre otro panorama. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en 2023? Porque un comportamiento empresarial que tiene una tendencia políticamente hacia de Latinoamérica, que después lo podemos hablar también más adelante. Me llama mucho la atención la tendencia política de América Latina que implica en Costa Rica con nuevo gobierno, que lo podemos decir que este 23 ya puede tomar un accionar distinto, si bien fue en el año pasado que empezó, pero creo que va a empezar diferente. ¿Por dónde va esa libreta de apuntes? El año 20 nos tomó con un año donde estábamos produciendo, donde lo importante, y se puede decir, Nielsen, que casi lo más importante era tener rentabilidad. Entonces las empresas, por ejemplo, globales, estaban buscando irse a China, todo lo que es a Oriente, a Singapur, a producir
las grandes fábricas están allá. De allá, las empresas costarricenses íbamos a traer importaciones porque eran los productos a mejor precio y con una calidad aceptable y traerlos a Costa Rica y al mercado total. Pero ¿qué pasó? Que con el coronavirus se corta la cadena de distribución, se cierra el canal de Suez con un barco y los productos no llegan a Occidente. ¿Qué es lo primero que nos da ahí a entender esto? Que ya no tenemos para vender, que por ir a buscar la mayor rentabilidad, el costo más bajo, no tenemos para vender. No tiene sentido entonces arriesgar con una cadena de distribución tan larga para tener rentabilidad. Rápidamente, una conclusión. ¿Qué aprendimos ahí? Que posiblemente no hay que ir a poner todas las fábricas a China, que no hay que ir a traer todos los productos a China. Sí, posiblemente el mejor costo, más bajo, pero se puede producir en Costa Rica. Se puede tener fábricas más cerca donde está el consumidor. Ganás menos posiblemente, pero le das servicio a toda la gente. Qué interesante que se une con la política de Donald Trump cuando le dijo a las empresas estadounidenses, quédense en suelo estadounidense. Así es. Vamos a mejorarle las condiciones, pero traigamos lo que hay afuera para que se quede en el mercado local y fortalecer el mercado local en aras de conocer que ya estar en China no era el gran negocio o no era la gran solución de muchos. Exactamente. Que ya no fuera la rentabilidad la única razón, sino que hay un riesgo adicional. Se nos incrementan los fletes, todo el transporte se incrementa un 300, un 400%, y los productos vienen más caros. Todo esto hace entonces que esas grandes compañías hoy están haciendo lo que se llama la relocalización de las plantas. Es decir, analizando a dónde pongo hoy las plantas más cerca del consumidor. Y aquí un comercial importante, Costa Rica es una plaza increíble para eso. Costa Rica puede ser el lugar donde se vengan grandes plantas a producir cerca de Estados Unidos, un cliente de los más importantes mundiales, con una buena mano y obra y de repente con menos riesgos por un sistema también de gobierno que les da cierta seguridad. ¿Qué fue lo que empezamos a ver, Germán, con la planta de la Coca-Cola en Liberia? Así es. En una inversión multimillonaria con un poder de acción muy importante, donde tienen cerca el aeropuerto hoy de Guanacaste, Sí, es el nombre que tiene internacionalmente el aeropuerto de Guanacaste, y también cerca de su principal socio, que es Estados Unidos. Las empresas en zona franca han crecido alrededor de un 34%, donde principalmente son compañías extranjeras que vienen y se ubican en Costa Rica. ¿Qué es otra cosa que nos encuentra? Nos encuentra otro elemento que es que estamos buscando esa carrera por la mayor rentabilidad, nos hace pensar que no deberíamos tener dinero ocioso, que nuestra cuenta en el banco no nos genera mucho y que entonces tenemos que diversificar productos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa que es una fábrica de X producto, de productos plásticos, de vasos plásticos, por ejemplo, decide que en el lote de la par que ha sido de él, construye un edificio no para la planta, sino de alquiler, y donde se quiere dedicar al tema inmobiliario. Entonces toma el dinero de la fábrica y lo invierte en el negocio nuevo inmobiliario. ¿Qué es lo que pasa? Que con la crisis necesitó dinero y no lo tenía disponible, estaba en el proyecto de la par. Se vio en riesgo la compañía que llamamos en finanzas la gallina de los huevos de oro con un proyecto alterno que no era el negocio principal. Que esas diversificaciones, y llegamos a la conclusión, no hay que hacerlas inmediatamente, hay que valorarlas sin ponerle riesgo al negocio principal. No hay que buscar únicamente rentabilidad, por lo tanto, hay que buscar en el tiempo. Y de repente yo no tengo la experiencia para hacer desarrollo inmobiliario. Y podría entonces de repente buscar un socio que sea el que lo haga, y no todo el negocio del capital de trabajo de mi planta, de mi gallina de huevos de oro, que es con los que yo estoy produciendo. En consecuencia hay un análisis hoy diferente, que nos lleva a la palabra que está de moda, que es sostenibilidad. Buscas que las compañías sean sostenibles en el tiempo. Sostenibilidad tiene que ver con no solamente buscar no contaminar, es pagar salarios justos, arriba salario mínimo, cumplir las leyes de impuestos, cumplir las leyes de salud, no deforestar, tener políticas inclusivas en las organizaciones. Es un tema mucho más amplio que nos lleva a cumplir todo este tipo de cosas, y eso hace entonces que el empresariado y el emprendedor
hoy deben tener una visión diferente de lo que estamos haciendo. Ahora, para regresar a un tema y una palabra que es bien interesante, la relocalización de las plantas que ahora estabas planteando. Yo escribí aquí relocalización de oportunidades, también. Que nosotros al momento de que movemos una planta o de que tenemos una planta que viene a invertir a una zona, y voy a poner el nombre ahora de la zona franca Evolution en Grecia. Así es. Ahí se despiertan oportunidades que ya deberíamos de estar empezando a oler y empezar a accionar y a tocar puerta. Así es. Imagínense que Grecia, la ley le permite que por estar en esa localización, tiene exoneraciones diferentes a las plantas ubicadas en la meseta central. Entonces también ahí se busca rentabilidad y también se busca de repente buscar descongestionar San José. Es decir, también es un objetivo de sostenibilidad buscar alejarse de San José para quitar la congestión de vehículos, de producción, contaminación. Todo eso nos lleva a que nos estemos moviendo en forma diferente hoy. Hoy el mundo va a correr a una carrera diferente. No digamos todo por la pandemia, digamos que la pandemia aceleró algunas cosas de estas. Otra cosa que se aceleró con la pandemia es la tecnología, lo que es el procesamiento, la inteligencia artificial. Ya tenemos que entender que ahora sí tenemos que meter tecnología en todo lo que hacemos. Hacienda nos obligó en el año 19 a hacer factura electrónica. Si Hacienda no nos obliga, quizás no lo hubiéramos hecho, Nielsen. No, de fijo no lo hacemos. Y ya que Hacienda nos hizo hacer factura electrónica, hoy todos facturamos electrónicamente, no emitimos papel por facturar. Bueno, hagamos muchas cosas más, no tengamos papel en nuestras empresas. Eso permite entonces girar transferencias con electrónicas de fondos, no con cheques. ¿Cuántos ya no vemos los cheques? Porque se usa transferencia electrónica de fondos, pagar con tarjeta, pagar con el celular. Ahora, estos dos temas de tecnología y sostenibilidad convergen. Totalmente. Germán, y hay algunas empresas que todavía están muy distraídos en ambos, como que no comprenden de que el cliente está diciendo, pero usted está imprimiendo todo, usted está presentándome esto en una bolsa plástica. Así es. ¿Por qué la bolsa plástica? El cliente final le está hablando al empresario que no genera, que no actúa, o es por desconocimiento a veces, o es porque no sabe hacer esa transición. Yo creo que es lo último. ¿Por qué? Porque pensamos que son cosas más caras, que nos va a costar más y que estamos sacrificando rentabilidad. Por eso que la clave es la rentabilidad ya no es lo único por lo que hay que tener en la empresa y seguir adelante. Voy a querer rentabilidad, pero en los niveles adecuados, cumpliendo con otros objetivos simultáneos, paralelos, indispensables, hoy, para que nuestros clientes tengan satisfacción. Los muchachos jóvenes, menos de 30 años, van a querer ir, por ejemplo, a un supermercado y no ver bolsas plásticas. Tengo que estar preparado yo para eso. Ellos no quieren ya la pajilla de plástico. Algunos ya andan la pajilla en la bolsa y sacan la pajilla metálica para poder lavar y que no sea la pajilla plástica. Esto tenemos que a nivel de empresarios implementar en nuestras empresas sin temor, sin miedo. La informática no es más cara, es diferente. Conlleva procesos a levantamiento de cosas donde si usted hace un análisis, en el tiempo usted recupera la inversión. Pero a veces simplemente nos quedamos ahí porque históricamente lo he hecho así siempre, ¿verdad? Que eso es lo que iba, ahora que estabas planteando la parte de el cambio tecnológico y de sostenibilidad. Cuando hay líderes empresariales de una generación baby boomer o un poco menos del baby boomer, ¿verdad? Que son los 50, 60, y todavía hay líderes organizacionales que están en los 80, ¿verdad? De 80 años, perdón. Cuando le dicen a uno, y estamos hablando de esto, y tal vez más de uno dice, no, lo que está hablando Germán y en mi empresa, nunca, sobre mi cadáver se va a implementar un cambio de decir no al papel, no al plástico. Tendría que decirle como respuesta yo que va a tener una vida muy corta, sin duda. El que no inicie procesos de innovación y de sostenibilidad no va a tener un futuro ni mediano, porque el consumidor lo va a castigar.
No es que venga una ley, no, es el consumidor el que lo va a castigar. Porque ¿a quién me estoy dirigiendo yo? ¿A quién le estoy vendiendo? ¿Cuántos quedamos baby boomers como consumidores? No somos muchos. El consumo hoy está entre los muchachos de 20 y de 50 años, de 20 y de 40 años. En consecuencia, a esos son donde yo tengo que dirigirme correctamente. Me gusta esto de procesos de innovación, Germán, porque los que te hemos seguido, y hay algunas personas que dirán, hemos seguido a Germán Morales en la parte tributaria, ¿verdad? Que tal vez es otro capítulo importante. Así es, El importante. proceso de innovación de la finanza empresarial. Así es. Digamos, ahora nos pusiste un claro ejemplo. El que tenga una planta de producción de X materia prima y al lado la construcción de unas torres de apartamentos. Así es. Me parece que eso es una innovación, no solamente de negocio, sino a nivel económico también. Así es. Y creo que es romper ahí el hilo. Correcto. Pero tener el control exacto de esos dos procesos, tener un programa de cómputo importante para el control del edificio, para venderlo correctamente, para saber a qué precio, a qué valor, y tener otro proceso, otro software, otro programa de cómputo para controlar mi planta, entendiendo que eso es necesario porque hoy la información tiene que ser rápida y precisa. No puedo durar yo un mes en que mi contador me dé la contabilidad para saber qué hago, qué compro, cómo lo compro. No, tiene que ser inmediato. Y ahí es donde la informática, donde la tecnología juega ese papel trascendente. Sin miedo. Por ejemplo, a nivel de procesos, dicen, muy sencillos para los que son del área administrativa. ¿Cuánto nos cuesta a los contadores hacer lo que llamamos una conciliación bancaria, que es pegar todas las transferencias que yo hice con los depósitos y saber exactamente que mi cuenta el saldo es 100 o 200? ¿Cuánto dura un contador haciendo eso? Sabemos que yo puedo hacer hoy un robot, que le llaman robot de procesos, que hace eso en segundos. Que el robot es capaz de entrar a la cuenta corriente de mi banco, mandar un correo, pedir el estado de cuenta, cuando le llega, lo abre, lo jala, lo pega y lo hace con las transferencias y concilia. Y que eso lo puedo dejar haciendo yo todas las noches en mi empresa y al día siguiente está listo para que el contador sí haga la labor fundamental, tomar decisiones sobre aquello. Entonces nuestros procesos tienen que innovarse, porque evidentemente esto va a dar mayor rentabilidad si yo meto tecnología, entendiendo que tengo que hacerlo paulatinamente para que el negocio soporte todo esto. Entonces digamos que este año 23 nos tiene muchas tareas pendientes, muchísimas tareas pendientes. Yo creo que vamos a ver dentro de lo que estamos conversando en el programa con Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton Costa Rica. Al inicio del programa hablamos de situaciones mundiales, ¿verdad? Que fueron catastróficas en su momento, que hoy a una de ellas está latente, Rusia-Ucrania. Así es. Por allá los rusos están diciendo, mejor ya empiezo a irme más hacia Moscú y me quedo ahí más en casa. Y el ucraniano está diciendo, no, espere un momento, que es una deuda todavía pendiente con nosotros que usted tiene que saldar. Recientemente en un reportaje que veía donde los ucranianos le están diciendo a los rusos, vénganse porque tienen que reconstruirnos esto. Correcto. Entonces le están diciendo, hay un pedido. Bueno, y por el otro lado, creo que también hay un movimiento a nivel país que ahora lo vamos a profundizar después de la pausa, pero dentro de lo que nos estás ya empezando a lanzar de esos retos, este proceso de innovación, esto de producir, vender sosteniblemente, no solamente de estar de acuerdo con la naturaleza, de darle una mano a el ser humano, sino también de producir sosteniblemente en su accionar. De forma integral como empresario. Y yo creo que eso es un elemento y una palabra que ahora que nos hemos estado buscando a capacitar y dar talleres a las empresas, cuando uno habla de la forma integral, así es. Muchos se le quedan viendo a uno como diciendo, Nielsen, ¿de qué me está hablando? Porque yo aquí de forma integral no veo nada. Sí, cuando yo empezaba a estudiar y uno hacía proyecciones para crear un negocio porque alguien lo invitaba a uno a meterse en una inversión, nunca en esos análisis que se hacía se veía el impuesto como un costo más.
los impuestos no se ponían como un costo más. Se ponía que el neto. El neto de la utilidad que daba y después más impuestos. Nadie veía el impuesto como una obligación. Eso ha ido cambiando. Hoy es necesario los impuestos, hoy es necesario cumplir obligaciones de salud, obligaciones de ambiente, que los edificios sean sostenibles a la luz, cómo gastar menos electricidad, cómo un edificio hoy tiene que construirse, que los parqueos tengan conexión para vehículos eléctricos. Es decir, hay tantas cosas que están cambiando y que el empresario tiene que entender para que su producto sea vendible mejor. Porque si no, no va a ser vendible y va a perder. Y entender que esos cambios no son costos mayores. Es un costo prudente para poder tener un producto accesible a ese cliente que usted tiene. Y lo más importante es que tenemos que hacerlo, no hay tiempo. Que los que nos escuchan dicen, no lo piensen mucho, si se meten o no esto. También digan cuándo ya, necesito quién me ayude, quién me asesora, a dónde aprendo, díganme con quién lo hago. Y estoy hablando para el emprendedor y para el empresario formal. El emprendedor que pinta tiene que ver qué es la tinta que usa, qué tan contaminante es, de dónde viene, qué tipo de tinta voy a usar. ¿Qué madera uso yo para hacer mi grabado? ¿De dónde viene? ¿Es una madera reciclable? No, ¿de dónde viene? ¿Están botando una montaña de bosque primario o no? En Europa están pidiendo trazabilidad de los productos que llegan. El banano que estamos exportando aquí de Guapiles a Europa, yo tengo que decir de qué finca fue que salió. ¿Cómo estaba la planilla de ese banano? ¿Cómo se le pagó a la gente? ¿Qué se hizo con la bolsa plástica? Si se recicló o no, para que el producto sea consumido en Europa. Ahora que estás hablando de banano, voy a hablar de otro de los productos nuestros, que es el café. En una conversación con un empresario de café, me decía que unos compradores de Japón les gusta venir a la finca. Claro. Y me decían, yo ese día tengo que cerrar la finca. Y la palabra popular en la nota de ellos, es dejarlos solos. Entonces yo les dejo la mesa, ahí les dejo unos gallitos, un café, comparten, les dejo las llaves y me voy de la finca, nos vamos. Pero los japoneses hacen el recorrido, se quitan, no sé qué, después lo llaman, van por ellos, dicen, perfecto, te vamos a comprar esto. Así es. Ya lo vimos, ya lo olimos, ya lo sentimos, ya vivimos la experiencia. Y es la otra palabra que en el 2022 se despertó mucho, que es la experiencia. De verdad, que nosotros teníamos que vivir. Y me comenta este empresario que por años ha tenido esa familia, ahora viene tercera generación, pero ya está pidiendo otra cosa. ¿Por qué es que esos productos vienen en envases plásticos? Correcto. ¿Por qué es que eso que le están ustedes poniendo al café para el abono tiene esto y esto y esto y esto? Así es. Esto ya viene con otro criterio que me parece que nosotros estamos, como decías, a tiempo sí. Sí, claro. Pero ojo que ya estamos entrando febrero. Entonces ya esto va caminando. Que no podemos dudar. Lo que el emprendedor tiene que hacer es no puede dudar, tiene que decidir ahora. Por eso yo te decía al inicio que ojalá los actos que hacemos de revisar mis mejores prácticas para el 23, pues sí, vamos a ir al gimnasio, tenemos que cuidar la salud, evidentemente. Pero también en nuestro negocio tenemos que tomar decisiones. No podemos empezar el año 23 ni sin tirar líneas de qué quiero yo con mi negocio. ¿Cuántos emprendedores, cuántos empresarios se han puesto a pensar, ¿qué hago este año? ¿Hago lo mismo? ¿O lo voy a reformar? ¿O voy a tirarlo diferente, de un tamaño, de un papel diferente, de un producto diferente? No puedo seguir haciendo las cosas siempre porque el mundo está cambiando, la materia prima cambia, los procesos industriales cambian, el consumidor cambia, los gustos y preferencias de los consumidores cambian, la edad cambia, ¿quién es hoy mi consumidor? Todas estas cosas hacen que tengamos que cambiar. Si lo único permanente es el cambio, ¿cómo es que en enero 23 nos vamos a pensar qué tengo que hacer en mi negocio para hacer las cosas? ¿Y qué le estamos viendo aquí? 3 líneas. Sostenibilidad, innovación y experiencia.
un producto que dé algo más que simplemente el consumirlo. Vamos a hacer una pausa con Germán Morales de la firma Grant Thornton Costa Rica. Hoy Impulso Empresarial para abrir un capítulo que te gusta, que es la parte tributaria. Uh-huh. Yo recuerdo en las primeras entrevistas allá por Canal 7 cuando nos dibujabas y uno decía, pero esto es en serio. No, todavía es en serio. Así es. No es que el tiempo pasado en la parte tributaria hay que tomarlo en serio o no en serio. Es que es real. Hay cambios, hay acciones. El gobierno entrante con su nueva política que ha tenido en la parte de tributación, en la parte hasta de cómo está manejando las finanzas y demás, tiene implicaciones. De eso lo vamos a compartir cuando regresemos. Estamos en Pulso Empresarial, aquí desde WeWork en Escazú Village. Estos espacios que usted puede tener de coworking, de oficinas, donde usted puede venir, tomar café, tomarse un té, almorzar, cenar, compartir un desayuno con su equipo de trabajo o bien a lo individual para trabajar gracias a WeWork. Y también a nuestros amigos de Palladio, de Super Salón, que distribuye la cadena Super Salón, gracias a Andrea y a Marcela, quienes nos acompañan con este maquillaje y este profesionalismo para tener un maquillaje de última generación con los productos Palladio. A ustedes no se nos separen, ya regresamos en Impulso Empresarial. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. En nuestro programa, Germán Morales, socio director de la firma Grant Thornton Costa Rica. En la primera parte del programa, compartiendo generalidades, pero también acciones importantes del 2023 y cómo hoy se visualiza un año de relocalización de oportunidades, relocalización de plantas, la rentabilidad. No es que no sea importante a nivel empresarial, a nivel de la finanza. La rentabilidad siempre va a estar siendo una palabra fuerte en un diccionario de economía, de finanza, de administración. Pero es vista desde otro ángulo. Hoy la rentabilidad nos dice, usted puede tener una empresa socialmente atractiva, con sostenibilidad, con programas también que promocionen y proyecten la comunidad, el barrio, las familias, y que yo creo que el sector de gobierno debe estar enlazado. Así es, sin duda. ¿Verdad? O sea, que haya una conexión entre lo que estamos haciendo los empresarios privados. Así es. Hay algo que hay que decir. Por ejemplo, las empresas de zonas francas, en un porcentaje altísimo de ellas tienen seguros privados para sus empleados. Sin embargo, tienen los salarios más altos que pagan, según la estadística de la Caja de Seguro Social, y no usan los hospitales públicos. Ahí hay una forma de sostenibilidad. Ellos pagan las cuotas de todos los trabajadores, pero los trabajadores no van a la seguridad social. Y esto es algo que ha venido variando y tomando otra forma. Quiero abrir una libreta que es la parte de tributación. Sí. O sea, todo lo que en algún momento, yo sé que eso, por muchos años de tu carrera profesional, ¿cuántos ya? Solo hablando de impuestos. 30 años. 30, bueno, 3 décadas hablando de impuestos. Pero, ¿cuál es el comportamiento hoy, Germán? Porque todavía sigo viendo algunos empresarios que se les está pegando la ecuación con la parte tributaria. ¿Será que la política está cambiando rápidamente ahí en Hacienda, en el ministerio? ¿Será que hay poca información que está viajando hacia los empresarios para toma de decisiones? ¿O que de todo no nos estamos educando? Por primera vez posiblemente, ni se le voy a decir hoy, que ha habido un crecimiento en la recaudación de impuestos en Hacienda. De hecho, es la primera vez. Y está alrededor de un 30%, 33%. Eso se logró de dos formas. En primer lugar, porque con la reforma fiscal que se hizo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 1 de julio del 19, se dejó previsto en IVA para todos los servicios, en donde el IVA en el turismo y el IVA en construcción entró paulatinamente. Ya están entrando un poco mejor. El turismo está increíblemente bien.
En consecuencia, la recaudación ha aumentado, producto solo de la reforma fiscal. En consecuencia, desde el punto de vista de finanzas del Estado, hay satisfacción de que se están logrando los objetivos previstos de la reforma fiscal. Hay una pata del banco que es la que está haciendo falta, que es cómo lograr bajar el gasto. Porque la reforma fiscal era mejorar el ingreso, pero bajar el gasto. Esta parte falta todavía y no se ha logrado todavía. Hay leyes que están ahí que tienen que aprobarse como empleo público, que es un tema importante en la forma que se quiere aprobar. Otra cosa que es importante decir, el gobierno anterior nos dejó el acuerdo marco con el Fondo Monetario que llevaba un proyecto de renta global dual y una serie de impuestos que se iban a modificar con el fin de lograr cumplir las metas con el Fondo Monetario para el desembolso de los 710 mil millones de dólares. No es necesario. Con el aumento de la recaudación ya se lograron las metas previstas en ese acuerdo marco, sin el proyecto de renta global dual. De tal forma que hoy parecería que no es necesario en Costa Rica una reforma fiscal tendiente a mejorar la recaudación, porque los índices que tenemos son correctos. ¿A dónde creo que tiene que ser la tarea de Hacienda? En ser más eficiente, y así como le dijimos al empresario hoy acá, que tiene que hacer tecnología, igual Hacienda. Hacienda Digital es el proyecto que deben de incorporar ahora en Hacienda para mejorar la recaudación, para ser más eficientes, para tener información a mano, para tomar decisiones, saber a dónde está recaudándose, qué se está recaudando y en consecuencia tener información que les permita tomar decisiones. Así que en el tema fiscal para mí este va a ser un año que debería ser tranquilo en el sentido de que no deberíamos tener reformas fiscales, que debería seguir los acuerdos con el Fondo Monetario. Y el problema está, si es que lo vemos como problema, porque esto es circunstancial, depende del sector donde estamos, dicen, es con el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio ha caído, donde en el año 22 estuvo en el pico máximo, en julio-agosto, en 697, y hoy está en 580, 590. Es decir, el tipo de cambio ha bajado en más de 100 colones. Esto genera dos cosas importantes. Una, para el que tiene deudas en dólares, un apartamento, una casa, se está beneficiando. Su cuota baja, porque cuando va a pagar colones, paga menos colones. La empresa, el empresario que tiene deudas en dólares con los bancos, pagan menos cuota, porque pagan menos colones. ¿Quiénes son las partes que están sufriendo, que les cuesta? El turístico, el empresario turístico que recibe dólares del cliente, del turista, y tiene que ir a pagar salarios en colones. Entonces tiene que ir a convertir, tiene que ir a vender los dólares y los vende a menores colones, pues por lo tanto tiene un costo más alto, igual que el exportador. Esto me parece que tiene que ser balanceado de alguna forma para lograr que eso funcione correctamente. No puede sacrificarse un sector respecto a otro, no tiene que haber un balance eficiente. Voy a retomar un tema nada más que antes de seguir con el tema lo de tipo de cambio. Cuando veíamos la política de lo que estaba pasando con la norma fiscal o la regla fiscal, recuerdo aquellos años de análisis, conversaciones que teníamos y que el panorama no era lo que has pintado en este momento. Correcto. Ahora, Germán, esto es producto de que sí dio rédito aquella reforma, aquel planteamiento, sí hoy está dando sus resultados y está teniendo hoy buen curso, por poner una palabra. Sin duda. Ok. Ahora, fiscalmente. Sí, ¿verdad? fiscalmente, fiscalmente, la reforma fiscal que se hizo en julio 19 cumplió su objetivo sin duda. Ok. Ahora bien, estás planteando que la pata del banco del gasto Es la que está faltando. Bien, eso es gobierno. Eso es gobierno, ejecución. Eso es la ejecución de Es gobierno. ejecución respetando el que si el crecimiento del Producto Interno Bruto es X, el gasto no puede crecer más que eso. Si yo tengo una producción del Producto Interno Bruto de un 3%, no puedo aumentar salarios un 4%. Por lo tanto, lo que me estás diciendo es que la política de gasto de gobierno no varió. No varió en el sentido de que todavía hay una serie de elementos que están generando salida de desembolsos y están, como dice un compañero, haciendo más huecos al balde porque están tratando de dejar por fuera entidades públicas de la regla fiscal.
En consecuencia, esas que dejan por fuera sí pueden tener gastos mayores al incremento de la producción. Eso significa que entonces, eso es como un empresario que genera ingresos por 1.000 y gasta 1.100. No puede. Eso es lo que estaba diciendo la regla fiscal. Si usted creció en 100, usted solo puede gastar 100, no puede gastar más. ¿Visualizas que hoy en el gobierno tenemos a un exministro de Hacienda, que a él no le gusta que le digan que fue exministro de Hacienda, nada más una vez a mí me dijo en una entrevista, estuve unos meses, ¿verdad? Pero bueno, fue exministro de Hacienda y su actual ministro fue su asesor, su mano derecha? ¿Visualizas que el 2023 en el plano de gasto podría haber variación y una cirugía, un bisturí ahí de acción para mejorar esto? Tiene que haber porque la regla fiscal es una ley que está vigente. Tiene que cumplirse, tiene que valorarse. Aquí el órgano importantísimo es la Contraloría, que es el auditor del Estado, tiene que verificar que eso se cumpla correctamente. Pero aquí, la reforma fiscal está dando recaudación, como se planeó, tal vez más, y falta la regla fiscal en cuanto al gasto para que tengamos el equilibrio que siempre buscamos. Y faltan reformas que tienen que ver con empleo público para generar ahí el correcto crecimiento de la planilla del Estado de conformidad con los ingresos. De hecho, la señora Contralora que ha acudido a la Asamblea Legislativa ha levantado la mano. Necesito más armas y herramientas. Estamos haciéndolo, pero me están atacando de diferentes frentes en los cuales algunos no los tengo cubiertos. Así es. Y hay un tema, Nielsen, que tenemos que tener muy claro también como país. La regla fiscal es fundamental, pero no puede entorpecer o no permitir la inversión, la construcción de obra pública. Entonces, digamos, tenemos como país que tener el control del gasto público, pero tenemos que permitir que se haga obra pública. Y aquí es, creo, en donde confundimos la regla fiscal o confundimos lo que es el tema de las alianzas público-privadas que se tendrían que hacer para mejorar infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, donde no se tienen que hacer necesariamente con impuestos, sino con negociaciones apropiadas, en donde, como la autopista 27, se hace un contrato a 20 años, a 25 años contra los ingresos que se tienen ahí. ¿Sos de la línea de pensamiento de concesiones? A nivel mundial, la única forma que los grandes países desarrollados han podido hacer obras públicas trascendentes en esos países es con alianza público-privada. Evidentemente una alianza correcta, hecha con negociaciones claras, transparentes de cara al pueblo. Pero es la forma correcta hoy de que el Estado haga infraestructura rápidamente. No lo conozco en detalle, pero he visto algunos documentales del Canal de la Mancha. Así es. Y las negociaciones, como repito, no es que lo conozca en detalle porque nunca he estado en la mesa de negociación de las empresas y los gobiernos, pero fue muy interesante en una parte de un documental que veía donde se encontraron grupos empresariales trabajando totalmente que nunca en su vida se habían visto, pero en el camino construyendo. Así es. Y potenciando. Donde acá en Costa Rica, y yo sí soy de la línea de pensamiento de concesión público-privado, me parece que es una de las fórmulas donde hay un apoyo siempre bajo la transparencia, no solo de la mesa, logrando sus objetivos, pero una rápida acción con una visión también disruptiva que uno pueda lograr. Sí, definitivamente. Tiene que ser algo muy transparente, que tiene que generarle confianza a los ciudadanos para que esto no genere que haya reacciones contrarias. Voy a decir algo, Nielsen, que te va a parecer que sucedió hace mucho y tal vez hace mucho, pero fue terrible. El no haber hecho la carretera de la autopista San Ramón. Hoy tuviéramos autopista de 4 vías hasta el aeropuerto Juan Santamaría y de 2 vías hasta Grecia, San Ramón. Y ahí van dando tumbos. Y ese proyecto se terminó y nos costó $32 millones que tuvimos que pagarle a la compañía por indemnización. Si decisión más mala no se pudo haber tomado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay que hacerlo bien hecho. Ahí es donde de repente el pueblo es donde se opone. Pero creo que esa transparencia funciona. En consecuencia, creo que a nivel de impuestos va a ser un año que debería ser tranquilo. El Estado está recaudando. Tiene que iniciar el proceso de Hacienda Digital para tener información clara, oportuna, veraz.
y el Estado por su parte tiene que ejecutar mejor el gasto y la Contraloría hacer su trabajo. Creo que por ahí andan los temas un poco que a nivel de impuestos nos va a mover este 23. Voy a irme a la pausa porque no hemos cerrado el tema del tipo de cambio. Sé que a muchos les interesa conocer tu análisis de tipo de cambio desde los diferentes frentes que nos traes para compartir. Por allá algunas personas dirán, qué bien, se ve el tipo de cambio para abajo. Sí, pero también hay una afectación en otro sector de nuestra población y sector económico que atender. Regresamos aquí a Pulso Empresarial en breve. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. No podemos irnos, tema en el tintero, tipo de cambio. Estábamos conversando y antes de abrir la parte de fiscal y la parte de impuestos, tipo de cambio del comportamiento, Germán, qué interesante, porque no sé si hoy a nivel hasta personal debemos de replantearnos cómo estamos con el tema de las finanzas personales. Así es, sin duda. Y a nivel empresarial, o sientes otra vez con el financiero, si no hay financiero, el contable, o si no, usted ahí busca una herramienta en San Google y ve a ver qué hace, porque ha tenido cambio muy rápido en corto tiempo. Así es, y buscar cuál es la moneda en la que quiero pagar, que me reciban mis proveedores, cuál es la moneda en la que debo facturar. Hoy todo eso hay que analizarlo, no se puede dejar a la libre porque eso está impactando. O sea, si el tipo de cambio, el pico del año pasado fue 697, hoy está en 580, 570 y resto, es decir, evidentemente es un cambio drástico. Y como sucede, porque es un tipo de cambio flotante, es un tipo de cambio que va a seguir cambiando, no lo controlamos, no se sabe para dónde va, nadie puede saber para dónde va. Evidentemente lo que se dice es que no hay un tema estructural que esté originando que el tipo de cambio siga bajando o que suba, no existe, no hay un análisis claro que lo diga. Lo que sabemos es que hay exceso de divisas y que al haber exceso de divisas se cotiza cada vez a la baja porque sobran divisas. El que quiere vender tiene que ir a la baja para poder vender. Y esto genera la presión del tipo de cambio en la baja. Posiblemente uno puede pensar que se origina porque al haber una buena actividad turística, el extranjero que viene con divisas, eso lo recauda el empresario turístico y tiene que ir a venderlo para pagar sus gastos. Y que teníamos 3 años con muy mala actividad turística y que ahora que se está dando, no estábamos preparados para una cantidad de divisas como esa. Otro elemento importantísimo que está generando es que el Banco Central ha aumentado la tasa de interés de inversión en colones, lo cual motiva a que la gente invierta en colones porque hay muy buena tasa y esto genera entonces que yo venda cualquier dólar que tenga para invertir en colones donde me dan mejor rentabilidad. ¿Fue muy rápido esa decisión? Evidentemente nosotros vamos aumentando la tasa de interés como un líder en el mercado, sobre todo y sobre cualquier aspecto. Extrañamente no somos ahora conservadores, no seguimos el Banco Central de Estados Unidos, sino que lo hacemos de primero y creo que ahí de repente hemos sido un poco ligeros en la forma en que hemos aumentado la tasa de inversión en dólares porque evidentemente la gente va a buscar. En la lectura yo no lo había visto años atrás. No sé, no. De que se hubiese dado un movimiento con esa magnitud. Estaba en un 3%, Nilsen, ahora está 12%, 11%. Sí, ya estamos hablando de dígitos que no es nada menor y donde hay un movimiento que me parece que hay que amarrarlo con la parte de educación entonces financiera para que la gente tome decisión correcta. Exactamente, por eso es que decíamos que hoy todo tengo que repensarlo. ¿En qué moneda facturo? ¿En qué moneda pago? ¿Cómo invierto mis dineros en el banco? ¿En qué cuenta corriente guardo los ahorros que tengo en dólares en colones? Hoy, por ejemplo, gente que tenga liquidez, podría ser que la decisión sea comprar dólares para esperar que suba mañana, pero puede ser que el dólar baja y no logra el efecto que quiere. Puede ser que gente hoy diga, no, mejor los vendo ya antes de que caiga más. Esto es un tema difícil de manejar, es un tema de bola de cristal que no es entendible fácilmente. Lo que sí es cierto que hay que decir es que el Banco Central tiene
posiblemente una forma correcta para ir deteniendo esto y para hacerlo más adecuado a las realidades nacionales, porque el banco podría ir comprando los excesos de divisas que se quedan ahí de tal forma que logre que no caiga más el tipo de cambio. Y esto posiblemente no lo hemos visto de forma adecuada y esto genera entonces que el tipo de cambio siga cayendo, que lo que le digo, perjudicando dos sectores, el sector exportador y el sector turístico. El exportador, ¿por qué? Porque venden dólares y no puede subir el precio. Porque en Europa le pagan el mismo precio que le han pagado siempre. Es que no es un tema de que el precio está malo. Es un tema simplemente que la moneda se está devaluando. Y en el caso del empresario turístico es que no puede pagar todos sus gastos en dólares. Tiene que convertirlos en colones para pagar su planilla, para pagar su alquiler, para pagar la luz. En consecuencia, cuando él hace esa conversión, tiene un costo adicional. Todo esto dificulta un poco el empresariado que está en estos sectores. Como lo decíamos, hay otros que se favorecen. Los que tienen deudas en dólares están favorecidos. La persona que tiene un apartamento, que tiene una casa, que tiene una propiedad que compró en dólares, hoy se está viendo beneficiado. Su cuota de pago mensual es menor. Y las empresas en general que deben en dólares. Pero creo que ahí hay que buscar cuál es ese equilibrio correcto, porque si yo sigo afectando tanto al exportador como al turístico, podría ser que haya algún momento temas de desempleo, que tenga que despedir personal para poder pagar. Porque una devaluación a los niveles que hay puede hacer que ya no genere rentabilidad a sus negocios. Es decir, no estamos teniendo claridad de cuál es realmente el daño que estamos causando a esos sectores, si van a ser ellos sostenibles en el tiempo. Y por otro lado, ¿en qué momento el deudor en dólares está teniendo ahorros que le permiten entonces pagar una menos cuota con un descuento gigante que le está quedando de un producto que pactó comprarlo más caro? Es decir, no es fácil el juego que se tiene que hacer con el tipo de cambio, pero creo que la teoría dice que sí hay que tomar decisiones y pareciera que no se están tomando adecuadamente y en tiempo oportuno. Sé que pasas en mucha conversación con empresarios y también que tenés un pulso hoy de cuál va a ser un poco tendencias, cuáles son los razonamientos, incluso las cosas que no dejan de dormir, ¿verdad? Que no dejan dormir a un empresario. ¿Cuáles son en estos primeros días del año que has podido tener en la mesa? Decir, me lo han repetido muchas veces, esto ya se está volviendo algo de común denominador. Vengo de una reunión donde me están diciendo otra vez estos temas que parecen ser recurrentes. Si un empresario y un emprendedor tiene que tener claro que tiene que tomar decisiones todos los días, y es difícil y siempre hay un grado de incertidumbre, nunca hay certeza de lo que se está haciendo. Pero lo que tiene que hacer es contar con información para tomar decisiones. Por eso es que lo más importante que hoy es la innovación y la tecnología para poder tomar decisiones. El negocio siempre requiere de cuidados todos los días, de ir en la mañana, estar ahí, estar hasta lo que sea necesario, entendiendo hoy, claro, que hay un tema de un híbrido en cuanto al teletrabajo y a la asistencia personal a las empresas, pero me refiero a que hay que estar pendiente directo del negocio. Hay que estar en el negocio permanentemente, no se puede dejar en otras personas, tengo que dirigirlo yo, verificar que se haga correctamente, tener planes, hay que tener planes evidentemente, no puedo trabajar solo con lo que yo tengo, sino que tiene que ser algo que esté revisando proyectos de mediano y de largo plazo para poder entender correctamente para dónde es que yo voy. Nada tengo que hacerlo como que sentarme a oír hoy qué me viene, qué me da. Eso no funciona a nivel de empresario, a nivel de emprendedor. Yo tengo que dirigirme claramente qué es lo que tengo que hacer. El mundo empresarial se necesita una sangre diferente. Es una sangre diferente. Cuando uno quiere ser emprendedor es porque no quiere tener un jefe. Quiere ser su propio jefe. No quiere tener horario. Bueno, esas 2, 3 ventajas que hemos hablado se recompensan con que tengas que pensar en el negocio permanentemente y estar ahí permanentemente, porque si no el negocio no va a avanzar. Y hoy usen tecnologías, no se queden solamente con lo que han venido haciendo. Evidentemente el mundo será cada vez más complejo, hay más elementos,
Ya como decíamos ahora, ¿cuánto impactó la guerra de Ucrania y cuánto sigue impactando? ¿Cuánto está impactando el tipo de cambio en las empresas? Todo eso hay que valorarlo. Germán, siempre nos dejas con enseñanzas para repasar, pero además acciones y tomar de una vez por todas. Aquí lo marqué, es no dudar. Cuando dudamos, y voy a recordar las palabras de una jefa que tuve que me decía, no dude, vaya y pregunte. Así es. No dude, vuélvale otra vez a preguntar. Cuando llegamos a la hora de abrir el negocio, si dudamos y dejamos la plancha encendida, el bombillo, si le mandamos la factura o no al cliente o al contador, o si no dudemos. Y nos hace falta a veces más espíritu por no dudar, sí, pero lo comparto con la información. Cuando tenemos información, dejamos de dudar, porque la información la tenemos ahí al lado. Y es información que también podemos verificar si es certeza o no certeza. Gracias por tus valiosos aportes. Tu lista también, que la dejamos para el año de lo que vamos a ir revisando. Sé que vamos a tener varios encuentros en Pulso Empresarial con vos y también con los miembros de Grant Thornton Costa Rica, que ha venido impulsándonos a, ojo, atienda, accione, para que no caigamos en, mira, no sabía. Así es. Gracias, Germán. No, mucho gusto. Gracias también a WeWork aquí en Escazú Village por abrir las puertas para que Pulso Empresarial llegue a todos ustedes los domingos a las 4 de la tarde en este lugar donde usted tiene las salas para compartir en las empresas, puede venir a reunirse con un equipo, puede también atender reuniones solo, como lo quiera hacer, Escazú Village y también Real Cariari. Y a nombre de Palladio, que son estos productos de alta tecnología, ahora que hablábamos de tecnologías, pero también de alta gama, de los productos Palladio que usamos para el maquillaje, nuestras amigas Marcela y Andrea, que se unen a nuestro equipo de Pulso Empresarial y que nos dejan más que mejores. Gracias también por estar con nosotros. A todos ustedes, nos encontramos el próximo domingo aquí en Pulso Empresarial por Canal 8 Multimedios. Feliz tarde, bendiciones.